Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa de entrevistas de La Planta Films, donde tenemos el gran gusto, un gustazo el día de hoy, compartir este cerro, esta montaña, con un director de cine excelente, guionista, que por favor acompáñanos a conocerlo un poquito. Estamos con Fernando Barreda. Acompáñanos, gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este programa de entrevistas donde contamos con la presencia de un director joven, excelente, que hemos disfrutado de sus películas últimamente y que pues hoy tenemos pues este gusto, este privilegio de que nos vas a compartir pues tu experiencia, las cosas que estás descubriendo, que estás viviendo. Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Arturo. Encantado, yo muy contento de estar aquí por fin, de que se haya dado la oportunidad de platicar. Creo que siempre que me topo contigo es muy bonito platicar de cine, platicar de las cosas y ahorita en tu programa, pues qué padre, ¿no? Gracias por la invitación. No, pues al contrario, ¿no? Qué chido, la verdad, qué emocionante desde que estuvimos en Guadalajara hace año y medio más o menos, porque era junio, ¿verdad? Era ese Guadalajara, Fue fue en junio, junio. sí. Entonces, estamos cerca, todavía un año. Como se adelantó este año el festival a Sí, marzo, exacto. en realidad solo ha pasado un año desde que estrenaron Café Chairel. Fue Eh, espectacular, la verdad, ¿no? Las funciones preciosas en Guadalajara. sí. Cuéntame, ¿es tu ópera prima como director? Bueno, es mi segunda película, Ujú. pero la primera la hice en el 2010. Ok, Pasaron 15, 16 un años. montón. Entonces se siente como una primera película. Ok, No cuéntame sé. entonces de tu ópera prima, porque desconozco, me encantaría también verla, obviamente. Mi primera película se llama Atrocious. Es una película de bajo presupuesto Ujú. que hicimos en España Ok. y que pues es de terror, muy inspirada con películas de La Bruja de Blair, Paranormal Activity, esa onda del found footage. Ujú. Y fue una película que hicimos en España y que se exhibió en el Festival de Sitges y que pues le fue pues bien en festivales, le empezaron a invitar, se vendió a más de 20 países, en aquel entonces todavía hacíamos estrenos en cines en algunos países, e incluso en todo lo que fue Latinoamérica, todavía se estrenaba en cinta de cine. Ok. Nos tocó la transición de los proyectores digitales. Y pues sí, fue una película que pues yo empecé con 26 años tenía cuando la filmé. Ujú. Y pues pasaron los años esperando como este siguiente escalón, ¿no? La siguiente oportunidad de hacer cine. Y me topé con muchos temas, ¿no? Muchas cosas que muchas veces no se habla de eso en la industria, Ujú. como que solamente se hablan de los éxitos, de los logros, Sí, sí. pero pues hay muchas cosas detrás, ¿no? Mm. Que son obstáculos que pasan y que pues de alguna manera truncan las carreras, pero pues a mí me gustó la experiencia, de alguna manera la fui como entendiendo a mi manera, me di cuenta que mi camino es el camino que me toca a mí vivir Claro. y no es el mismo camino que a cualquier otro tal vez cineasta. Ujú. Entonces creo que cuando uno entiende que cada quien tiene su propio camino, Ujú. pues está uno tranquilo, está en paz y ya se te quita como esa presión de encima de hacer cine, de hacer una película, aunque parezca que se te va la vida y no haces nada, realmente todo tiene su tiempo, ¿no? Y su porqué. Entonces, pues después de 15 años de hacer la primera, hago Café Cherel como dando creo que yo un brinco muy grande de la primera película a la otra porque eh, básicamente la primera película fue muy de guerrilla, muy Ujú. de hacer todo como muy rápido, a una película muy metódica, ¿no? Que tenía mucha, pues como una idea de querer lograr algo muy particular en la imagen, en la historia, en la textura. Y creo que ese proceso personal que uno lleva dentro, aunque no estés filmando, pues lo vas enriqueciendo, ¿no? Tú viendo películas, leyendo, o viendo obras de arte,
de alguna manera vas construyendo la plástica de lo que quieres hacer en tu cabeza, aunque no estés propiamente filmando una película tras otra, se va creando como pues una forma de entender el cine también. Entonces yo creo que esa es como me tocó a mí, y sí se podría decir que Café Charel es como mi primer película en ese sentido, pero es realmente, yo lo veo así, ¿no? Y de hecho, esto siempre lo platico, cuando la hice pensando que a lo mejor era mi última, porque no sabía si iba a ser una tercera después de eso. Ok. Entonces creo que por ahí, pensando de esa manera, es que traté de hacer la mejor película que podía hacer, con obviamente las limitaciones, con las cosas que muchas veces se salen de control. Afortunadamente tuvimos un equipo increíble y ahorita pues continuamos en cartelera todavía. Tenemos un mes, se exhibió el 21 de mayo en cines, hoy estamos a 22 y vamos por una sexta semana más en cines. Entonces yo creo que ahí el resultado pues está logrando su cometido, ¿no? Que la audiencia la está viendo y la está recomendando, ¿no? Creo que por ahí va, yo creo que lo bonito de toda esta travesía es que va todavía continuando teniendo vida. Claro, claro, y es una película pues muy afortunada, ¿no? Discúlpame que yo no había tomado nota de que es una película previa hace 15 años como Claro, director. sí, sí, sí. Increíble. Es como, te digo, ha pasado tanto Ujú. desde esa película y que es un género muy distinto, ¿no? Parece que es como muy, muy distinta que Café Es Chairel, muy claro. distinta y a mí en el Inter hice como películas como productor, Ujú. muchas películas de terror, pero como que sí me estaban encasillando en Ya, el género. claro. Cuando realmente a mí lo más importante, incluso hoy en día, si recuerdas, bueno, como productor saqué la película de Psicópata, Sí, sí. Y que escritor. y como escritor, y es una película que iba a hacer, pero que no tiene nada que ver con Café Cherel, tiene Ujú, ¿no? otra intención, otro género. Claro. Y yo lo que veo en el cine, más allá de los géneros, es que veo personajes, veo historias, veo conflictos, y no me gusta ponerle etiquetas a las cosas. Creo que cuando Ujú. empiezas a etiquetar una película, ya empiezas a marcar el rumbo de hacia dónde va, ¿no? Y creo que eso te limita, aunque no te des cuenta, de que tienes que cumplir a un sector que está esperando algo de ese género. Entonces, la forma en la que hice Café Cherel fue eh, sin pensar en géneros. De hecho, me cuesta todavía a mí ponerle etiquetas, ¿no? Es una Ujú, película que tiene un poco de todo ujú. y que, pues, creo que traté de que tuviera su propia forma, una forma única y natural, y no forzarla a que fuera algo más, ¿no? Algo que se quedara encasillada en algo convencional. Entonces, esa es la forma en la que Y me qué padre gusta. porque se siente como, la verdad, definitivamente sí se siente una experiencia. O sea, no tiene tampoco esa sensación de ópera prima, ¿no? Tampoco. Mm. Se siente como una búsqueda más elaborada. Sí, justo la hice pensando en que a lo mejor es mi última, es como mi última bala, ¿no? Entonces, que mejor que sea algo bueno, que transmita algo. Sí quería que fuera algo que dejara algo a la gente, algo positivo, una motivación, una sensación de que estoy aportando algo a la sociedad Algo positivo, ¿no? y no nada más entretenimiento, porque claro, está padre las películas y los sustos y todo eso, pero creo que dentro de todas las posibilidades que hay del cine, creo que hay que encontrar esas historias que valen la pena contar y que conecten con la gente. Sí. Por un lado, las historias y el mensaje y estas cosas que hay detrás de un guión. Pero luego también la producción, ¿no? Ya a la hora de darle cuerpo a la historia y con determinados actores, con determinado fotógrafo, que en este caso de Café Chairel, pues es un gran Eduardo, carnal. sí, Le claro. mandamos saludos a Lalo. Sí, sí, sí. O sea, armaste un equipo de primera línea, ¿no? Una chingonería de equipo. La verdad es que Que sí, es parte de la clave también, ¿no? estoy muy afortunado porque no siempre tienes la posibilidad de trabajar con la gente que quieres y sobre todo de tener el tiempo de hacer las cosas, Mm. de no tener la presión de entregar una película rápido, ¿no? Que O sea, esa la hiciste con relativa... sí, completamente. Ah, ok, ok. Esa película no se vendió
Nosotros conseguimos los fondos con estímulos Ujú. y no se vendió. ¿Por qué? Porque queríamos hacerla, mi intención era no tener intervención de que se fuera a cierto lado, ¿no? O sea, Ujú. de que tuviera como pues un elemento comercial que tienes que cumplir. Y en ese sentido, pues hicimos lo que quisimos, hicimos la película que queríamos, con la gente que queríamos, donde queríamos hacerla, que para mí es completamente congruente, ¿no? O sea, hacerla en Tampico, con los escenarios, hacerla en esta casa que encontramos. Eh, Creo que toda la gente que participó, muy talentosa, aportaron muchísimo, ¿no? Creo que cada uno de ellos puso algo fundamental en la película y pues a mí me tocó nada más que ser como pues esa persona afortunada, ¿no? De compartir esto con todos ellos. Y sí, en el rodaje me acuerdo que estaba muy concentrado, estaba muy, tal vez en mi propio mundo Mm. y no estaba disfrutando tal vez como el rodaje, la camaradería tanto, Ok. porque estaba muy, muy clavado con los tiros, con la historia, de que hay que ir adaptando, cada 2, 3 días vas adaptando cosas, porque sabes que no vas a obtener las locaciones que querías, o no vas a obtener los días para filmar todo, entonces tienes que mover diálogos del lugar. Entonces estaba muy concentrado en eso, quería que fuera como mi mejor trabajo en ese sentido y, y no se disfrutó tanto como fue ya el proceso de postproducción, que es como nos le llevamos con más calma y fue ahora sí ya escoger las escenas que más tenían sentido, las tomas, ahora sí que yo reviso todo el material, yo no veo reportes, veo todo, absolutamente todo, porque creo que siempre Sí, pues puede haber algo, hay ¿no? algo ahí que no sabes Que no está si, planeado y que puede ser oro puro. claro, o sea, y sí, y sucede muchas veces, ¿no? Mm. Entonces, eso es lo que hicimos, era una película que nos daba para casi 3 horas de película. Ya. Y pues obviamente tuvimos que dejar mucho fuera, ¿no? Hasta ir cortando todo lo que a lo mejor podía sentirse que está extra. Y es un proceso muy artesanal, yo me gusta sentirlo, verlo como algo muy de esa manera, ¿no? Como orgánico, o sea, son miles de decisiones que vas tomando, dándole forma a las cosas y que creo que vas aprendiendo de lo mismo que ya vas editando, eh, hacia dónde debe ir la película, ¿no? Mm. Y también como nos tardamos un año en este proceso De edición. de edición, creo que es donde de alguna manera va madurando, que es lo que yo creo que pasa a veces hoy en día en el cine. Ujú. Muchas veces no se tiene el tiempo Ya. Todo es para... contrarreloj. Todo es contra el reloj, se está editando en el set y luego las series ya a los 2 meses ya se exhiben Mm. o menos de que se filmaron Ujú. y no tienen esta maduración de que te lleva el tiempo. O sea, el tiempo es lo que te dicta el ritmo de las cosas. Y sí, vivimos en una época donde de alguna manera todos quieren que los productos que se consumen sean muy rápidos, sean muy, muy ágiles, pero creo que se está perdiendo algo de la integridad eh, que es propia del cine, que tiene que tener su propio ritmo. Y creo que esta película nos tuvimos la fortuna de tener esa oportunidad de irnos por ese camino, ¿no? De no tener la presión de tener una película rápida, ágil. La película realmente es lenta, realmente se desarrolla lenta, aunque sientes que avanza. eh, no es una película, digamos, de hoy en día convencional, No. de esta época, del 2025, 2026, ¿no? Pero el otro día puse de casualidad una película que se exhibió este año, la puse en una plataforma y empezaba a avanzar demasiado rápido, pero tan rápido que todavía no introducían a los personajes, ni el antagonista, pero ya querían introducir el conflicto, y entonces estaban brincando como todos los procesos, creo que naturales de contar un cuento, y a los 30 minutos creo que ya llegó, o sea, para mí a una saturación de información que pues o sea, me sacó, ¿no? Entonces la quité y me vino como esa reflexión, ¿no? De
cuál era la intención de llevar ese ritmo tan ágil. Lo que me causó fue lo contrario, ¿no? Querer como salirme de esa historia, porque realmente ese ritmo lo estoy ahorita comparando con la música. Como la música también tiene sus cualidades y no podemos alterarla. Creo que tiene toda una razón de ser. Por ejemplo, la canción esta de Whitney Houston, la famosa, ¿no? El Del guardaespaldas. guardaespaldas. Cuando llega el momento épico y que el clímax, la canción tiene su ritmo para llegar a ese momento. Ya tiene su dramaturgia, su estructura. Tiene su estructura, o sea, va lento, o sea, pero para que ese clímax funcione y tenga peso, pues tuviste que haber hecho esa construcción, ¿no? Entonces, no puedes intentar hacer una obra similar y tratar de agilizarla o resumirla. Exacto. Entonces, si lo comparamos de esa manera con otras artes, creo que el cine tiene que tratar de preservar como esa cosa tan íntegra que es el ritmo, ¿no? Que es también no nada más el cómo queremos que sean los hábitos de consumo, sino también cómo es que te va a afectar el producto que estás viendo, ¿no? Entonces yo creo que es un tema para siempre tratar de reflexionar y tratar de cuidar de no perder como estas intenciones que el cine tiene en su génesis por querer satisfacer tal vez algunas decisiones de mercado que a lo mejor pasado mañana cambian, ¿sabes? Y simplemente es seguir la corriente de lo que a lo mejor funciona o creen que funciona ahorita, pero yo creo que lo que más funciona es justo ir a contracorriente, porque estás haciendo algo diferente, estás haciendo algo distinto que no es lo que se espera. No me acuerdo qué película ahorita fue muy exitosa, que ya quieren hacer la segunda parte, y creo que la segunda parte no va a ser exitosa, no me acuerdo qué película era. Porque creo que justo cuando creen que algo funciona y quieren seguir como taladrando el mismo hoyo, se van a dar cuenta que hay un fondo, ¿no? Que van a topar o que ya la gente va a perder interés en ese formato. Entonces yo creo que los cineastas tenemos que proponer. Tenemos que, en lugar de seguir las convenciones, tenemos que tratar de tener nuestro propio proceso y entendimiento y ser congruentes con lo que queremos hacer y tratar de hacerlo y no dejarnos como llevar por lo que de alguna manera nos está dictando las nuevas tendencias, ¿no? Wow. Vivimos ya en en un medio cinematográfico que están muy establecidas muchas cosas, ¿no? Los géneros, las duraciones, los formatos, incluso las temáticas ahora muchas veces, ¿no? Los cosas que están trendy, ¿no? La política, la inclusión, yo que sé, un montón de cosas que ahora son parte de... ¿Dónde queda el alma humana? ¿Dónde queda el creador en esta vorágine de la taquilla, el consumo, la corrección política? Claro. No, las redes sociales que también dictan también pues nuevas formas vertiginosas. Sí, pues por todos lados vienen como estas amenazas que creo que de alguna manera atentan contra el arte, contra los hábitos, ¿no? Que no tiene nada de malo cambiar. Creo que siempre es bueno como ir evolucionando, ver el cine, ver la sociedad, vernos a nosotros como seres cambiantes. Eso es importante, ¿no? Pero creo que si lo hacemos por ideas comerciales, tal vez podemos llegar a perder como un tema de identidad, un tema como de congruencia. Y mientras tenga sentido lo que estamos haciendo, creo que está bien. O sea, está bien adaptarnos a lo nuevo, ¿no? Mientras no sea por otras razones. Sí. Porque bueno, hay un tipo de cine, claro que hay muchos tipos de cine, ¿no? Pero el tipo de cine comercial, el que está en las salas generalmente o en las plataformas, pues muchas veces obedece a estudios de mercado, ¿no? Seguramente. Sí, definitivamente. Segmentación de audiencias, estudios de mercado y demás, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedas tú, por ejemplo? Digo, o yo,
que queremos pues expresarnos, que queremos proponer algo original. Pues no nos queda otra más que pelearnos y pelear por nuestros puestos, ¿no? Y nuestros espacios, porque creo que es la única forma de preservar y simplemente mientras uno se sienta que sigue siendo auténtico, que sigue siendo fiel a lo que quiere ser, creo que se vale por ahí eh, torcer el brazo de repente hacer caso a ideas eh, tal vez de plataformas, pero mientras no te reconstruya por completo, creo que está bien, ¿no? Es importante. Y pues bueno, lo vemos todo el tiempo, ¿no? O sea, creo que el cine, la industria es tan cambiante. Todo el mundo parece que lo sabe todo, pero nadie sabe nada. Me da risa los ejecutivos que dicen, no, que este es el futuro del cine, nadie sabe nada, realmente. Sí, Eh, porque hace 5 o 10 años era muy diferente el panorama también. y siempre ha sido igual, Mm, realmente. mm. Lo único que saben los ejecutivos es que quieren lo mismo que funciona, quieren repetirlo. Sí, pues es la época de los refritos y de la Y, secuela. y ha sido así casi desde los 80s, 90s. Mm. eh, Porque fue una época en la que, antes de los 80s, todavía en los 80s, ¿verdad? Pero era una época donde el director de cine tenía una propuesta. Había un director, alguien que quería hacer algo de una forma, con una dirección, ¿no? Mm. Es el que manda, es el que dice, yo quiero hacer una obra de esta forma. Y en los 70s fue cuando empezó a perder el control y la voz. Y empezaron a salir los ejecutivos, a tener el poder, y le quitaron el poder al director. Entonces, en ese sentido, y sí, ahora las películas, las grandes películas que se hacen, eh, pues para mí son películas realmente manufacturadas por personas ajenas a la industria cinematográfica y que tienen que ver más con la mercadotecnia. Y en ese sentido, tenemos muchos años que hemos perdido ese control, los directores, ¿no? De los proyectos. Estoy hablando, obviamente, del cine de Hollywood, ¿no? El cine independiente, pues Se cocina aparte, digamos. exactamente. Ujú. Entonces, creo que el cine independiente en México, muchos somos independientes en ese sentido. Lo que pasa es que nos topamos luego con que no tenemos esas salidas, no Ujú. tenemos esos espacios, y creo que pasan cosas muy, muy graves en México y pues, en todos lados, ¿no? Pero que, que luego son temas que no se hablan, ¿no? Que no se tocan, o la gente le tiene miedo a decir, a hablar mal de las plataformas o hablar mal de Ya. las distribuidoras o de las exhibidoras, Ujú. porque sienten que van a poner sus carreras en riesgo por hablar y decir lo que piensa. Pero sinceramente creo que el cine está completamente abandonado, abandonado. O sea, y dijeras tú, está abandonado por el gobierno, ¿no? Porque hay estímulos, o sea, al final hay convocatorias, o sea, al final hay producción. Ujú. Lo que no hay es distribución. Ujú. No se exhiben. Ujú. Entonces, ¿qué está pasando? Es un tema que por más que vengan a hacer reformas y que se crean estas pantomimas de que se va a cambiar el cine mexicano y se va a invertir, y realmente hasta que no se cambien cosas de legislaciones, que no se cambien cosas de distribución y sobre todo de quién manda arriba de todo, pues creo que no va a cambiar el cine mexicano, ¿no? O sea, creo que hay grandes películas que no salen en cines o que salen en 2, 3 salas y se acabó. Entonces estamos perdiendo nuestra identidad. ¿Por qué? Porque los cines están gobernados por las películas grandes de Hollywood, y creo que estamos dejando que eso dicte quiénes somos como nación y cómo pensamos como seres, como sociedad. Eh, y pues sí, creo que hay muchas cosas donde mejorar, ¿no? Pero una de las, creo que más importantes es la distribución. Fíjate que yo creo que ese es el tema más recurrente que ha habido en este espacio de entrevistas.
ese consenso o esa claridad, esa conciencia de que el problema está en la distribución, de que los problemas de salud del cine mexicano ya no son tanto de producción, sino de distribución. Sí. Sí, Tal vez... es un problema bien complejo, ¿no? Porque pues es algo claro y que lo saben, pues ahora sí que los que saben lo saben, Claro. pero no es algo que sea fácil de solucionar porque son fuerzas bien gruesas las del cine internacional, porque en México necesitamos también generar mejores audiencias. Al final está complejo, ¿no? O sea, bueno, fuera que fuera, digo, al menos ahora se filman más películas, ya es algo. Sí, pero creo que mucha gente piensa de esta forma, ¿no? Que una película se termina cuando el público la ve Claro. y cada quien hace la película en su cabeza. Pero si esa película se queda guardada, pues no va a cumplir. No cumple su ciclo. No cumple el ciclo, ¿no? Entonces, Y de por sí que es un pedo hacer una película, ¿no? claro, sí, entonces es un poco desmoralizante eso, ¿no? Claro. Pero creo que el dejarse desmoralizar es parte de no entender que siempre ha sido una batalla y siempre tenemos que seguir como peleando. O sea, no podemos rendirnos porque estas mismas batallas las pelearon en otras épocas. Pero sí, o sea, definitivamente, o sea, hoy en día, o sea, ¿cuál es la Amores Perros de nuestra década? Ya la van a hacer serie. O sea, justo es de lo que estamos hablando. Bueno, pero a lo que me refiero es, ¿cuál es la película así icónica? ¿cuál es ese Amores Perros de nuestra década? Porque por películas, por propuestas, no creo que haga falta. No. Creo que hay, Sí. están ahí. Sí. Pero realmente tiene que ver con el consumo. Sí, con la relación con el público. La relación que tiene con el público Sí. y que esa relación está frustrada porque hay quienes están interviniendo ahí para que no suceda. Sí. Y no, o sea, yo lo he vivido personalmente, o sea, me he dado cuenta y me ha tocado con diferentes distribuidoras, no solamente con las grandes, o sea, con las independientes, por todos lados. Hay un problema muy grande en la exhibición también. Claro. O sea, el exhibidor es uno de los principales enemigos del cine mexicano. Digo, en México hay un circuito cultural y hay un circuito comercial, ¿no? Sí. Digo, así a grandes rasgos. Y el circuito comercial, pues son principalmente 2 cadenas. Exacto. Si no entras en esa programación está difícil y normalmente esa programación, pues, ya está apartada, ¿no? Esos lugares ya están normalmente ya por la cartelera hollywoodense que pues dicho sea de paso, el público le encanta y se mueven grandes cantidades de dinero, ¿no? Sí, sin embargo también hay cosas que uno puede decir, bueno, no les cuesta realmente nada a ellos apoyar más o simplemente jugar con los mismos tratos que mira, es algo muy chistoso que me pasó hace 2-3 semanas. Mi película de Café Charel estaba en un cine en Tampico y es una plaza donde le ha ido súper bien, muy bien a la película. ¿Ahí tienen la combi? Ahí, ajá. La hemos ido moviendo de cines. Ajá. Y la gente ha respondido increíble. Pero nos tocó ir a una función privada y llegamos al cine y no estaba el cartel que nosotros mandamos a imprimir, no estaba. Estaba pues, obviamente el de He-Man y otras películas que apenas iban a estrenar. De Spielberg. Ajá. Las que apenas se iban a estrenar estaban ahí. O sea, entrabas y estaba todo de frente. Y la nuestra estaba activamente en cartelera. Uh-huh. Y les preguntamos, oye, ¿dónde está el cartel? Ah, está en el fondo. Allá, y ahí vamos a buscarlo. Y allá va Jessica y se lo trae. Ella solita se lo trae. Y dice, lo va a poner aquí al lado del de He-Man. Y dicen, los mismos empleados, ¿no? O sea, la misma gente ya tiene una orden desde arriba de cómo reaccionar. Y dice... Y de hecho les pregunté, oye, pero ¿por qué lo llevaron al rincón, no? ¿Por qué no lo ponen aquí? Si es una película que filmamos aquí en Tampico y que le está yendo bien, la gente viene a verla, ¿por qué la esconden? Ajá. Y me dio mucha risa lo que me dijeron. Me dijeron, es que hay que darle chance a las otras. a las de He-Man. Dale chance a He-Man, sí, no, sí, esos gandallas.
Sí, entonces como que... ¿Ya te querías agandallar a He-Man? Sí, claro, sí. Nos estamos pasando de Michael lanza. Jackson. Sí, nos estamos pasando de lanza con el Michael y con el He-Man, entonces... Y le dije, sí, de verdad, tienes razón, hay que darle chance. Pero ya... Pobres chavos. Sí, y creo que no nos damos cuenta, o muchas veces como público no exigimos un mejor producto. Eso. Asumimos que lo que nos venden Eso es lo que... y que nos hacen pagar el boleto y que esas películas que nos traen cada mes, 3 películas, 4 películas grandes, las tenemos que consumir porque sí. Sí, es casi que obligatorio. Sin tener que evaluar si son buenas películas, que valen la pena nuestro tiempo, nuestro dinero. O qué nos van a dejar. ¿Qué nos van a dejar, exacto? Entonces asumimos como público que eso es lo que tenemos que consumir. Y por otro lado, no tenemos ese juicio o esa facultad tal vez de exigir y decir, ¿sabes qué? No quiero este cine. O sea, quiero ver películas de mi ciudad, güey. Quiero ver una película de Tampico. O quiero ver una buena película. Tráeme una película gringa, pero una buena película. Una película que tenga un buen guión, que tenga un buen trabajo. O sea, no me llenes las salas de películas mediocres que las traen de relleno y que sabemos que las traen de relleno ocupando espacios. Ya compran el paquete completo de muchas películas, no nada más el blockbuster, sino que ya viene toda la cartelera completita. Claro, porque si no te damos... No te venden nada más la mera buena, te venden todo el No te vamos a dar el Mario, no te vamos a dar las buenas, si no quieres no quieres las otras. Entonces... Es un sistema mafioso. Hay un tema ahí que obviamente del MPA, ¿no? Que hay que... Exacto. Que hay que evaluar nosotros. Son rollos internacionales también, gruesos. Y al final es un negocio, ¿no? O sea, He-Man la ven en Francia, en Australia, o sea, es competir con esos monstruos, ahí está la complejidad. Hay otros países que tienen como más... ¿Mejores leyes? Sobre todo mejores juicios y tienen más control de lo que les llega. Saben que no todo lo que... De hecho, México es uno de esos países que más consumen cine... Cañón, el theatrical, sí. Creo que es el cuarto país. Somos el cuarto país que consume, ¿no? Nosotros somos una mina de oro para ellos. Y por eso se cruzan tantos intereses, ¿no? También eso es parte de lo que lo vuelve muy complicado. Exacto, porque al final es un negocio, ¿no? Para los cines. Y entonces ellos tratan de que sea lo más... pues que genere más dinero para ellos, ¿no? Pero, sí. Va con estudio de mercado. Exacto. Y también hay una evaluación, ¿no? De qué tanta publicidad trae, qué tanto se va a invertir. Pero hay veces que también entran otros factores. Mira, por ejemplo, en mi película de Café Cherel, afortunadamente no fue bien porque la gente la quería ver. Pero la gente batallaba mucho para encontrarla. Hubo gente que tenía que viajar 2 horas a otra ciudad para ir a ver la película. Y por un lado está padre, está bonito que la gente tenga como ese interés, esa emoción de ir a ver tu película. Pero por otro lado, eso ya es una barrera inmensa para que la gente no vea el cine mexicano. Te la complican de entrada. Te lo ponen en horarios pésimos. Sedes que no son sedes más chidas. No, se pasa mucho. Y bueno, claro, uno dice, bueno, ok, ¿por qué mereces esos espacios? O sea, ¿cuál es el criterio, no? ¿Por qué me estás ofreciendo? ¿Qué me estás ofreciendo como para merecerte ese espacio? Ok, está bien. No tengo tanta publicidad como otras. Tienes razón, no tengo el stardom como las que sabemos que van a generar. Pero tenemos pues una película que a la gente le está gustando, tenemos el boca a boca. Y por otro lado, creo que hay algo que se les está olvidando. O sea, las redes sociales son gratis. Tú cualquier post que subas es gratuito, a ti no te cuesta nada. Digo, también le puedes meter quien quiera. Exacto. Entonces, pero sientes en las redes sociales de estos exhibidores, pues no, ni siquiera ahí le están haciendo publicidad. Ni siquiera ahí dijeras tú, ok, tenemos para poner 10 carteleras en este cine y tu póster sí lo vamos a poner, pero lo vamos a poner un día antes o el mero día y a ver si lo ponen. Porque muchas veces no lo ponen. Uno invierte... Pero debería estar 15 días antes como para que ya te vayan dando ganas. Uno invierte
en mandar pósters, en hacer displays, en hacer todo eso, para que llegue empaquetado y que directamente, así como está empaquetado, se vaya a la basura, porque no tienen ni siquiera la intención de colocarlos. Entonces tienes que estar supervisándolos, ¿no? Entonces tienes que estar detrás de ellos, pero no tienes esa capacidad como a nivel de distribución y me ha tocado con diferentes, en diferentes como categorías de distribución, me ha tocado ver lo mismo, que al cine mexicano, o sea, se le da la espalda, se le empuja hacia afuera. Entonces, creo que hay un tema ahí muy grave. Hay un tema discriminatorio prácticamente, ¿no? En gran parte de la audiencia y en las empresas, por supuesto. O sea, en estas empresas como elitistas o como que de una manera automáticamente pensar que lo gringo va a vender más o que lo gringo es mejor. Exacto, porque... La manera ya como de política de la empresa. Sí, yo creo que creen mucho en la mercadotecnia y en las fórmulas y no se arriesgan, ¿no? A las cosas que podrían como quieren tener mejores números que el año pasado y cueste lo que cueste. Exacto, entonces creo que desde el punto de vista del negocio uno lo entiende, ¿no? Esa es la explicación, pues. Uno entiende que hay una... No es que sean malvados porque son malvados y ya, no, es un negocio, ellos tienen que mantener tantos cines, pues, con con mantenimiento, ¿no? Con buenas funciones. Buena tecnología, buenos cines, buenas pantallas. Sí, sí. Pero de alguna manera, a ver, por alguna razón Cinépolis es una de las empresas más grandes de entretenimiento de Latinoamérica e incluso de en otros países. Ganan mucho, tienen muchas ganancias. Tienen cines en Indonesia, tienen cines en otros países, ¿no? O sea, jodidos no están. Entonces, jodidos no están. Okay. Como para... despreciar de plano. No arriesgarse un poco con el cine mexicano, ¿sabes? Sí, sí. O sea, yo entiendo que hay un negocio detrás de todo y lo respeto. Sí. Pero creo que... ¿Dónde quedan los valores culturales? ¿Dónde quedan los valores cívicos? Digo, ya parezco como, ¿no? Sí. Pero neta, o sea, porque la película que tú hiciste no solo debería medirse en términos económicos, porque también va por otros lados, también funciona a otros niveles. Exacto, sí, sí. ¿Y dónde queda eso? Eso no tiene una cuantificación, ese es el pinche problema también, ¿no? Entonces, ¿cuánto costó? ¿Cuánto va a ganar? Pero ¿dónde quedan otras cosas? ¿Dónde queda una película que es icónica, que va a resultar ser icónica en la memoria de una ciudad o de un país? ¿No? Un Amores Perros, ¿cuánto costó? Pues qué importa, es Amores Perros, ¿no? Da igual el dinero, trasciende esos términos también una película, ¿no? Exacto, creo que hay que ver más hacia adentro. Siempre he pensado en eso, ¿no? Que queremos jugar en otras ligas, queremos como querer ser alguien más o querer como ser parte de... Pero pues, hay que consumir más hacia adentro, crear más hacia adentro, pensando en nosotros y dejar de copiar o de seguir como estos... O sea, sinceramente hay muchas legislaciones que hay que cambiar todavía. Las reformas que hubo este año se quedan muy cortas, muy cortas para lo que realmente se necesita para que un cambio importante en la industria, porque no estoy hablando nada más del negocio, estoy hablando de la identidad de una nación. Claro. Y la identidad de una nación y el arte, la cultura, esas cosas que no podemos perder y dejar que se lo lleve, pues, empresas extranjeras, ¿no? Es como una invasión que no nos estamos dando cuenta que está sucediendo, ¿no? Que nos están cambiando por completo por adentro. Y, pues, bueno, o sea, creo que es un tema enorme, ¿no? Que hay que evaluar. La economía importa mucho, obviamente, como bien decías, es un negocio. Creo que aproximadamente 20,000 millones de pesos es el volumen del negocio anual de las taquillas mexicanas. Es brutal, sí, pero hay algo que es hasta más importante y hasta más definitivo del cine, ¿no? Una construcción social, cultural, identitaria, nacional e internacional. O sea, todo eso que realmente influye en las películas, en las conductas de las personas, en la manera como hablan las personas, en la manera como viven las personas, eso vale todavía más que el dinero y eso es verdadero poder político, por decir, ¿no? Claro. Entonces, sí ganan una la nota,
jodidos no están. Exacto. Pero por otro lado, eso no es la mayor de sus ganancias de todas formas, ¿no? Sino Sí. pues controlar las narrativas, este, que eso es lo que justamente el cine puede ser una herramienta poderosa en lo ideológico, ¿no? En lo cultural. Y mientras controles esa arma, pues como bien se dieron cuenta desde los bolcheviques, pues de alguna manera detentas ese poder de la conducta, también de la atención, ¿no? De lo que la gente le está poniendo atención a He-Man y no a otras cosas. Yo creo que tiene que ver con el negocio y con el dinero, muchas veces. Más Ujú. allá de otros intereses, creo que Ya no hay simple dinero. el dinero es como que el mayor de todos, ¿no? Mm. Porque es muy notorio, ¿no? Como desde los 90 para acá, Ujú. del 94, Que está el esquema que tenemos que fue ahorita, el ¿no? TLC, ajá, Donde surge el donde, duopolio de ahorita, ¿no? donde surge este duopolio y que se han beneficiado. eh, los productores mexicanos no nos hemos beneficiado de eso, al contrario, no, eso nos lastima. Ujú, ujú. También hay otro tema, ¿no? Ahí de la producción, o sea, de alguna manera parece que quieren desaparecer la figura de los productores, Ujú. porque no quieren repartir el pastel a la gente que está creando, ¿no? Que se dedica a producir, a conseguir guiones, a armar todo el equipo creativo y crear todos estos productos. La figura de productor es la que menos gana. Dentro de toda la industria eh, mexicana que tenemos artistas, tenemos actores, obviamente todo el crew, vestuaristas, diseñadores, Músicos. dentro de los esquemas que quieras, tienen trabajo, porque hay series, hay producción, hay cosas. Pero la figura del productor Ujú. es el que está cada vez más A disminuido, la baja. está a la baja. ¿Y por qué? Porque hay que repartirle una rebanada de pastel al productor. Y no, eso es lo que no quieren. Por eso a cada rato hacen estas convocatorias de guiones Ujú. directamente de las plataformas, Ujú. esos pitchings, esos famosos que se quieren brincar a la figura del productor, Ujú. hacerlo in-house, contratan a un gerente de producción o a un production un unit producer, Ujú. que básicamente se va a encargar de hacer todo el rodaje, Ujú. pero él no va a ganar nada más que un salario. Entonces, esta figura de De productor, productor empresario. exacto, de crear un producto Sí, con una sí. idea propia A su cuenta de y riesgo. asumir riesgos, Ujú. eh, pues cada vez va a estar más en peligro de extinción, ¿no? Entonces, eh, porque básicamente es la repartición, ¿no? Del pastel que no quieren Es que está cañón porque compartir. ahorita hacer una película, a ver, ¿cuánto cuesta? Pues depende, 20, 40, 50 millones, depende el tamaño de la película, unas más, unas menos. Es un capital a riesgo enorme. O sea, realmente no hay incentivos para que un empresario que tenga, No hay, pues no. claro, exacto, Mejor construyes un edificio o exactamente. otra cosa, porque si no va a estar, ¿cuál va a ser el aliciente para un inversionista, no? Exactamente. O sea, no hay una razón que justifique una inversión De ese privada tamaño. para una industria que está completamente manipulada, ¿no? Entonces, creo que, pues sí, no va a haber un retorno. Eh, entonces, obviamente hay quienes saben jugarle, ¿no? Que saben cómo entrar Ujú. En ese esquema. en ese esquema, ganar y hacer a todos ganar. Pero de alguna manera estás también cediendo en la parte creativa, Claro. en la parte cultural, en la parte de proponer cosas diferentes, ¿no? Artístico, Entonces, cultural o simplemente distinto, ¿no? claro, y también no estoy hablando de que o sea, creo que hay un tema enorme, ¿no? Que tiene que ver con eh, las propuestas de cine que salen, sino que es lo que nosotros los cineastas proponemos, ¿no? Lo que hacemos es proponer. Sí, sí. Eh, la otra parte es, ok, los exhibidores, te vamos a dar el espacio. Ok, y luego por otro lado está el juego bueno, este dinero de dónde va a salir, o sea, quién va a ganar de aquí. Entonces, Ujú. tenemos los estímulos, tenemos las convocatorias, tenemos las cosas que de alguna manera, dentro de lo que funcione o no funcione, ahí están. Ajá.
ahí está. Entonces, y hay una parte que es la audiencia. Y de todos esos, el que menos la culpa tiene es la audiencia. Porque es el que normalmente se le señala. Es que no consumen el cine mexicano, no lo quieren ver. Eh, pero creo que en todo este círculo vicioso que tenemos, creo que la audiencia es el que creo que puede demostrar que está dispuesto a probar cosas si tú se las ofreces. Están abiertos. ¿Por qué? Porque están cansados de lo mismo. Claro, uno quiere ver algo diferente también, ¿no? O sea, eso es natural. Entonces, claro, o sea, sinceramente sí, yo, por lo menos yo también, considerándome como público, me veo a mí mismo como harto, ¿no? Harto de, de que el cine que gobierna sea un cine como muy manipulado, ¿no? O sea, que ya tiene una manufactura ya casi de tortillería, ¿no? Todas las series se ven iguales, tienen la misma iluminación. Eso mismo decía hace rato Jorge, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Tienen- Parecen hechas como en serio, ¿no? Y tiene una misma iluminación porque hay unas razones, ¿no? O sea, que tienen que ver con sus procesos, ¿no? De edición y sus procesos de qué es lo que quieren proyectar. Como sus estándares de calidad, por decir, ¿no? Una cosa industrial como seriada, ¿no? Como en serie. Exacto. Entonces, creo que no hay una apertura como tal desde las plataformas a tener como esa libertad creativa. Ellos se dan el lujo de tener 2 o 3 directores de renombre internacional para decir, ¿sabes qué? Haz la película que quieras. Pero fuera de esos, realmente No hay esa posibilidad. acabo de leerlo, ¿no? O sea, que es mentira total, ¿no? De que quieren preservar el cine. Esta compra que querían hacer de Warner y diciendo, no, sí, o sea, nosotros vamos a seguir dejando que se exhiban en cine las películas. Y acaba de salir otra noticia, ¿no? O sea, de que justamente todo lo contrario, ¿no? De que ya no quieren trabajar con directores que les pidan que salgan sus películas en cine. Entonces ellos solamente van a trabajar con los directores que quieran que sus películas solo salgan en plataformas. Entonces hay una manipulación ahí tremenda, no nada más del tipo de directores que van a contratar. ¿Qué significa eso? Son directores que puedes manipular y son títeres, ¿no? O sea, entonces de alguna manera se transforma esto en una cosa que ellos no están proponiendo nada. O sea, al final ellos ven números, así fríamente ven números y dicen, no, vamos a hacer esto, más de esto, que es lo que quiere la gente. Y básicamente, pues ahí está, la gente está consumiendo, ¿no? O sea, como un barril de palomitas en fondo, ¿no? Así que es interminable. Entonces, Sí, la voracidad creo también es que algo muy cabrón. creo que también hay que desconectarnos, ¿no? Como audiencias, hay que decir, bueno, ¿qué pasa si dejo de pagar el Netflix? Y dejo de ver, no sé, durante, no sé, 1 mes, 2 meses, y me pongo a ver otras cosas. Documentales en YouTube. Sí. O Sí, cualquier o otra cualquier cosa. otra cosa. O sea, Canal 22. porque está como casi como en automático, ¿no? Que de alguna manera, Sí, llegas a la casa, es canasta básica, ¿no? prendes la Ahora. tele Ajá. y ahora y buscar, ¿no? Entonces como que es un proceso ya normal de nuestra forma de vivir, Sí, ¿no? sí, sí. Ya ni siquiera lo pensamos, ya ni siquiera... No, es parte de lo cotidiano, parte de lo normal. Exacto. Y también me acuerdo, ¿no? Antes de la pandemia, el ir al cine, también había algo de eso. O sea, ya veíamos como que se venía a venir esto. Porque antes había una anticipación, ¿no? Por querer ver algo, ¿no? Entonces, tú sabías que iba a salir tal película Sí. y se creaba expectativa y de alguna manera la gente la esperaba, ¿no? Y últimamente, bueno, desde antes de la pandemia, o sea, la gente va al cine solo por la costumbre de ir al cine y ahí escoger la película que va a ver. Pero terminas viendo cosas que no tenías idea que ibas a ver. Entonces, creo que esos hábitos de ver una película solo porque sí, es lo que lo hace intrascendente. Yo sé que muchas veces puedes encontrar como joyas, ¿no? Claro, Pero también claro. depende a qué sala te metes. Y también
es muy evidente, desde el póster te das cuenta del tipo de película para dónde va. Sí, sí. Entonces creo que si te encuentras una joya no es porque viste un póster del estilo de He-Man. Yo no lo he visto, ¿verdad? Pero Sí, de hecho lo, no lo, está mal. lo digo porque está reciente, ¿no? Entiendo, entiendo. Es el Este, blockbuster que está ahorita. Sí, sí. ajá, entonces entiendo esa parte, ¿no? De que, pero no esperes ver una película profunda, una película que te deje algo, cuando el póster es como se vende, ¿no? Es para vender juguetes. Ujú, ujú. Entonces, y no estoy diciendo que sea mala porque ni siquiera la he visto, pero es la estrategia, es la forma en la que Sí, consumimos sí, sí, nosotros. sí, sí, sí. Pues creo que, pues sí, creo que como mercado también nos tenemos que evaluar y ser más estrictos y querer cosas diferentes, ¿no? Sí, 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 hay que exigir cosas realmente buenas, Y ¿no? también yo creo que no hay que copiar, o sea, nosotros Mm. como cineastas no hay que copiar a los gringos ni al cine ajeno, porque, número uno, eh, hemos visto muchos casos terribles de querer hacer cosas eh, que no tenemos la capacidad o no tenemos la experiencia Ujú. y querer intentar hacer películas de acción Si queremos hacer o, He-Man, pues o va a estar cabrón que nos cosas quede. de fantasía, cosas donde, claro, la gente dice, no, pues es Va a estar mexicano, es cabrón, esto, sí, va a está... estar. Pero, a ver, donde sí podemos tener como buenas propuestas y injerencias, incluso relevancia internacional, es en otros lados, ¿no? Es en otro tipo de propuestas. Entonces yo creo que eso es el cine que hay que buscar, hay que siempre impulsar y pues creo que es un gran tema, ¿no? Pero Sí, sí lo es. creo que lo importante es no dejar que nos ganen la batalla. Hay que seguir peleando. Lo dices muy bien, o sea, es una batalla, siempre lo ha sido. Hay que tener claro o intentar tener claro quiénes somos, porque eso nos va a dar un mayor valor. Yo creo que hacen falta más cafés chaireles, muchos más. En cada ciudad me gustaría ver una película de ese nivel, de esa categoría, ¿no? Yo, ver a nuestras propias ciudades, a nuestras propias personajes, nuestra propia manera de decir las cosas, de abordar los temas. Eso tiene un valor donde una película que no cueste cientos de millones de dólares realmente puede tener un valor igual o mayor que las que sí cuestan eso. Entonces yo la verdad, Sí, pues sí, digo, tú lo has logrado. Está la prueba de que se puede también, pues, pese a todo, por decir así. sí, sí, sí. Y seguramente que vas a seguir, Fer, ¿no? Si no me equivoco, ya seguramente te estás planeando algo, ¿no? Para el futuro. Pues sí, siempre estoy como en ese proceso, ¿no? De qué es lo que sigue. Han sido años de mucho trabajo, de producir mucho y de estar como peleándonos ahí con la distribución y de sacar los proyectos. Porque tú estás en todo, o sea, escribes, diriges, pero también estás de productor de las películas. También junto con mi esposa Tú estás enterado de estamos, todas las partes del proceso, ¿no? sí, entonces sí me falta como ya sentarme a escribir, ya sentarme Un nuevo guioncito de a ceros. olvidarme de todos los procesos Mm. y tener como esta parte íntima que es del guionista, ¿no? Y de encontrar ¿Te la gusta escribir historia. con alguien o tú solo? ¿O ambas te funcionan? Me gusta escribir solo y también me gusta leer guiones. Ujú. Y cuando encuentro algún guión interesante también me gusta pues trabajarlo, colaborarlo, pero en general me gusta trabajar solo eh, porque creo que hay tantas decisiones en un guión que es muy difícil el en lo personal como hacer justo la película que quieres, pensando que además la vas a dirigir, eh, Y a producir, o sea, que conseguirla. que estés de acuerdo en todo, ¿no? Mm. Que estés de acuerdo en todas las decisiones. Por lo menos no me ha tocado tener como esa colaboración orgánica donde yo sienta como en la parte del guión, ¿no? Obviamente yo siempre estoy muy abierto, ¿no? Si los que me conocen saben que yo soy muy, muy abierto cuando estoy escribiendo, soy capaz de reescribir un guión por completo. Ujú. Yo no soy de los que creen que ahora sí que escriben oro, ¿no? De los que, ahora, por no decir otra palabra, pero al contrario, yo soy de los que piensa que los guiones se tienen que trabajar, 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 trabajar y sí dejar que otros ojos intervengan,
que otras mentes y uno tener su proceso y seguir trabajando, o sea, porque realmente creo que si en México hay algo de lo que padecemos, que antes era el sonido y antes era varias cuestiones, hoy en día algo de lo que padecemos es de buenos guiones. Eso creo que en lo personal nos falta mejorar mucho como industria, como cine. Entonces, tenemos excelentes cinematógrafos, tenemos pues realmente artistas increíbles. Actores. O sea, Sí. realmente podemos hacer cosas muy padres, ¿no? Ujú. Pero creo que el guión creo que es una de las partes más flojas que tenemos. A veces prometen mucho y ya llegando a la mitad o al tercer acto se nos desploman, ¿no? Y hay películas muy buenas que no necesariamente son malos guiones o que dejan de ser buenas películas porque el guión no está tan pulido. Pero también eh, creo que se tiene que ser más exigente en ese sentido. Eso es algo que sí reconozco de Estados Unidos, es que hay excelentes guionistas, excelentes. Han hecho, o sea, no las grandes películas de Hollywood, los blockbusters. O sea, las películas que de verdad tienen una escuela, ¿no? Un verdadero análisis de guión. Ujú. Porque sinceramente nosotros, ¿a quién le estamos, de quién estamos aprendiendo Ujú. el cine, ¿no? Pues Sí. de los demás, o sea, sí, o sea, si queremos aprender de nosotros mismos, pues no tenemos tampoco mucho de dónde, o sea, motivarnos o incluso inspirarnos. Pero de repente vemos una película noruega, una película coreana, o algo de China, algo de Japón, algo de Polonia o de Brasil, y de repente nos cambia todo el paradigma, ¿no? Así como de que realmente eh, tienen una forma de pensar y una forma de escribir mucho mejor que la nuestra a veces. Entonces, yo siendo guionista, yo soy muy crítico del guión de México. O sea, creo que nos falta, nosotros, o sea, me incluyo, ¿no? O sea, Ujú. obviamente en que tenemos que mejorar mucho, mucho en eso. Y creo que desde ahí, desde el guión, podemos tal vez empezar a convencer otros procesos. Yo creo que sí, porque el guión es la fundación de una película y el guión tiene un aspecto interno a sí mismo, a su propia estructura, a sus propios amarres del universo ficticio, pero también hay una parte del guión que es la relación con el timing social, con el entorno, el a quién le estás hablando Exacto. y de qué sirve esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces ahí de pronto tal vez sí, ¿no? Como digo, a falta también de políticas culturales mayores en México. Por eso son complejos estos problemas, ¿no? Porque de pronto sí nos hace falta pensar más en big picture, como una cultura que somos, como una manera de existir que somos, los mexicanos, igual que cualquier otra cultura, pues Claro. como definirnos bien y saber de cuáles son los temas que realmente queremos hablar, empezando por ahí, ¿no? O sea, el Sí. lado interno y el externo del guión. Sí, Ahí tenemos chamba como sociedad también, hay ¿no? que mejorar. Sí, yo creo que siempre hay como un espacio de oportunidad de mejorar. Y en lo particular creo que me toca leer muchísimos guiones, Ujú. muchísimos. Entonces me doy cuenta Ujú. y los veo transformados en películas y se trasladan los problemas a las Pues películas. ojalá que le hubieran dado otro tratamiento a Exacto. este guión. Y muchas veces pasa, ¿no? Que esos errores los quieres corregir en la edición, pero ya hay muchas veces que ya no se Es puede. demasiado tarde. Sí. Y pues bueno, pero pasa mucho en querer aflojar, en querer como guionistas no ser tan aprensivos. Mm, Hay que siempre ser abiertos, ¿no? A otras posibilidades. mm. Es dejar que la historia, ¿no? Te lleve a otros espacios que no creías. Y tal vez somos muy aprensivos en México, ¿no? De que escribimos una línea y creemos que ya es oro, ¿no? O sea, ¿no? O sea, hay que eh, hacer un proceso. Para mí el guión es un proceso lento, es un proceso largo. O sea, no es de 2, 3 meses. O sea, es un proceso realmente de analizar y de estar en un entendimiento por lo menos 2, 3 años. Ujú. O sea, un buen guión.
madurando el tema, las Pero- situaciones. Pero no nomás 3 años de lo escribí y en un año corrijo 2, 3 líneas, no. O sea, un proceso completo, ¿no? O sea, donde estás planteándote si la génesis del guión está correcto o no, si el conflicto principal está correcto o no. O sea, eso es muy poco común que la gente se replantee eso. Sí, porque estamos en la época de un inmediatismo, porque la economía es la prioridad de todo, entonces no hay tiempo para... Todo tiene que estar para ayer, ¿no? Como tú nos decías al principio, Y ¿no? porque muchas veces las historias vienen de una idea, ¿no? Y esa idea Mm. puede venir de un sueño, puede venir de Ujú. cualquier lado, ¿no? Mm. Y entonces el querer ser fiel a esa idea es lo que te forza a mantener el guión, a que funcione alrededor de esa idea. Ujú. Pero bueno, ya una vez que desarrollaste el guión, no tienes que necesariamente seguir forzando a que esa idea A que todo vaya en torno a ese... prevalezca. O sea, ok, ya tienes una historia, ¿qué tal si dejas ir? O sea, es algo que hay una frase muy famosa, ¿no? Kill your darlings. O sea, tienes que atreverte a matar a los personajes más queridos que tienes. Ujú, ujú, Y eso no es ujú. otra cosa más que hacer un análisis profundo de que lo que estás escribiendo realmente tiene congruencia o sentido. Ujú. Que los personajes que escribiste realmente tienen suficiente peso como para estar en pantalla. Un Entonces, trabajo de investigación prácticamente, ¿no? y sobre todo de ser honestos. O sea, de realmente creo que solemos pensar que tenemos excelentes guiones y no los queremos tocar. No queremos así pulir ni nada. O sea, entonces creo que ahí hay una falla grande que tal vez es parte de las cosas que hay que mejorar como industria, como cineastas. Totalmente, Pero, totalmente. pero bueno, no todo está perdido, ¿no? Creo que hay muchas cosas Para buenas. nada, porque el cine siempre se ha dado bien en México, pese a todo, ¿no? Una vez más, pese a todo, Y somos grandes cineastas, no somos pues, o sea, tenemos somos, grandes cineastas. Eres un gran cineasta. creo que somos una, somos buenos contadores de historias, pero no siempre una buena película o una buena historia es un buen guión, ¿no? Ujú, O sea, ujú, son ujú. cosas distintas. Sí. Pues creo que tenemos muy buenas historias y tenemos buenos personajes, Buenos fotógrafos. buenos fotógrafos excelentes. Ujú, Y ujú. creo que hay que aprovechar más eso, ¿no? Creo Sí, sí, que sí, sí. hay que contar más historias con imágenes. Eso. Si tenemos increíbles fotógrafos. Es una excelente idea, ¿no? Que de pronto el mexicano estamos muy contaminados por el melodrama, por la telenovela, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que la tradición pictórica y gráfica es, pero muy fuerte, ¿no? En México. Sí, sí, definitivamente. Entonces yo creo que si tenemos una fortaleza hay que explotarla, ¿no? En Eso. ese sentido, Porque ¿no? eso sí se da muy bien en México, ¿no? Artes gráficas, artes plásticas, Sí, fotografía. exacto. Claro, eso sí es de nuestro fuerte, digamos. De hecho, sí, desde a nivel gráfico, como dice, ¿no? En las artes, o sea, Eso. tenemos una capacidad de abstraer, ¿no? Los elementos De de world class, ahí sí, la, ¿no? la semiótica. Somos muy buenos para hacer carteles, por ejemplo, Sí, sí, diseño, históricamente. pintura, escultura. Y la comprensión del color, la comprensión de la forma, creo Sí, que, o sea, del espacio, ¿no? O sea, sí. en ese sentido, creo que podemos aportar mucho al cine mundial, Nuestra propia, ¿no? Manera. pero a nuestra manera, exacto, justo. Ujú. Sí, sí. Genial, oye, pues qué maravilla platicar de estas cosas que nos gustan, que sufrimos, pero que gozamos. Creo que es el pan de cada día, ¿no? De nosotros. Es como estar surfeando la ola en lo que, en lo que estamos esperando que caiga del cielo alguien que te bendiga y para que se haga tu película, pues tenemos que estar activos, tenemos que estar empujando y no nos queda otra más que trabajar con lo que hay. Y lo que hay en esta época es esto, ¿no? O sea, son todas estas adversidades políticas, económicas, tecnológicas, a veces pueden ser también una amenaza, ¿no? Ujú. Entonces, pues no nos queda otra más que surfear la ola. Ahora sí. Con tabla o sin tabla, pero surfear. Así es. Sí, sí. Excelente, pues muchísimas gracias por compartir No, pues, generosamente pues tu perspectiva, que es encantado, muy valiosa. encantado y obviamente es mi opinión, ¿no? Yo ¿qué voy a saber yo? Dicho sea de paso, es mi Sí, opinión. Claro claro, que sí, se toma de quien viene, que pues obviamente eres un cineasta
Pues excelente, la verdad lo que has hecho es magnífico, merece una gran felicitación. Por Muchas supuesto, vamos a seguir todo lo que sigas haciendo y pues a darle, ¿no? En esta seguiremos, en este mundo Pues, precioso, mira, que es una apuesta, es de apostadores esto, ¿no? También. de momento Café Charel sigue en cines, Eso. sigue obviamente en algunos cines, más hay que buscarla, pero está ahí todavía, ¿no? Ujú. Vamos por la sexta semana. Ujú, Estamos ahorita, bueno, 22 de mayo, hoy. ujú. No sé cuándo salga el programa, pero Hoy es seguimos. 22 de junio, claro, claro. De junio, ¿verdad? Ah, sí, De sí, mayo. sí. Pero tenemos funciones todavía. Entonces, la película está ahí y nos llegan todos los días mensajes muy bonitos. A la Y gente les obviamente gusta. van a estar, digo, obviamente ojalá que siga todo el tiempo posible en cartelera, porque vale mucho la pena verla a ese nivel, ¿no? O sea, poder verla bien, escucharla bien, digamos, en un buen sistema de sonido, una Claro. buena pantalla, ¿no? Y en esta comunión que hay de congregarse en la sala Eso. de cine, ¿no? Es una película hecha para las salas de cine, ¿no? Exacto. Por supuesto que estará en otras ventanas, ¿no? Exacto. Obviamente. Sí, no, ahorita por lo menos terminando, esperamos que continúe lo más posible. Después de eso vamos a hacer el circuito cultural. Ujú, Vamos a ujú. llevar la película a Claro. todas las... Cinetecas, Tonalás. Bueno, ahorita eso ya está ahorita. Ah, ok, ok. Más bien vamos a llevarlo a zonas más marginadas donde no tienen acceso al cine. Ah, ok. Y vamos a llevar obviamente la película gratuita, ¿no? A que la gente la vea. En todos estos espacios, sobre todo en poblados donde normalmente no ven cine. No hay acceso. O no tienen la capacidad de ir a comprar el boleto y entrar. Claro. Entonces, sigue esa parte, ¿no? De que la queremos llevar a todo el país, A otras audiencias. a otras audiencias y que tengan esa oportunidad de ver la película. No, pues les va a gustar mucho, va a ser una gran oportunidad. Y bueno, a los que nos escuchan, pues estar al pendiente, ¿no? De, por supuesto, de Café Chairel y de los siguientes trabajos de Fernando. Va. Pues muchísimas gracias No, pues por gracias. tu presencia. Un gusto. Qué maravilla. Muchas gracias por traerme. Gracias a ti, gracias a los que nos han acompañado y hasta la próxima.